Con el Instituto de Estudios Políticos hemos propiciado durante la presente temporada un ciclo para reflexionar frente al aniversario número 30 de la proclamación de la Constitución Política de Colombia. Inicialmente, para nuestros oyentes, porque semana a semana, al igual que quienes nos ven vía YouTube, que está buscando este ciclo con cada uno de los invitados e invitadas y las temáticas que se proponen. Bien, el ciclo está pensado para reflexionar en torno a los 30 años de la Constitución del 91 y particularmente el programa de hoy. Yo tenía la idea de que de que el tema fuera abordado justo antes de la, digamos, como en el De la marco, fecha digamos, aniversario. del aniversario, exactamente, por la particularidad del programa, ¿cierto? Vamos ahora a hablar hoy sobre manifestación social y protesta y digamos que es un tema muy del orden del día, ¿cierto? Por eso quería que lo fuéramos a tratar, o que lo hubiéramos tratado en ese momento, pero bueno, ya este es el momento de hacerlo. Y tiene otra especialidad este programa, y es que las preguntas están realizadas sobre la base de digamos, una reflexión o un trabajo hecho con los estudiantes de la maestría en ciencia política, de la maestría en profundización en Oriente y en investigación en Medellín. Así que esa es, digamos, otra de las características especiales del programa de hoy, en el marco pues, de esta celebración o de esta conmemoración de los 30 años. ¿Quién es nuestra invitada, profesora Diana, para que la saludemos y, por supuesto, la invitemos a este espacio y, claro, con nuestros oyentes tener más adelante la interacción frente a las preguntas que se generan en el espacio académico y las que también nosotros podemos generar acá? Muy bien, se trata de Catalina Puerta Henao. Cata es abogada de la Universidad de Antioquia, magíster en historia y ahora es candidata eh, al doctorado en historia por la Universidad Nacional. Cata ha estado muy pendiente, muy interesada, muy activa pues también en la universidad en estos temas justo por la coyuntura del 2021, de la protesta. Entonces, por eso está invitada también aquí a este programa de hoy. Profesora Catalina, para nosotros es bien interesante contar con usted en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Usted está familiarizada con la emisora, con el entorno periodístico y es un placer contar con usted. Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias, Diana, también por la invitación y al instituto, a los espacios de la emisora de la universidad, como que siempre promueven estos diálogos y esta posibilidad de ir un poco más allá o de preguntarnos sobre algo que puede ser, pues como Diana lo decía también, quizá un lugar común, pero que implica que seamos muy rigurosos de cara a lo que estamos todos como sociedad. Entonces, muy contenta por estar acá con ustedes acompañándoles y espero que sea una conversación productiva y que podamos también entender, ampliar cosas, ponerlas en distintos lugares. Así que muchas gracias a ustedes. Nuestra señal está en 1400 de amplitud modulada, 101.9 FM y las estaciones de este sistema en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Tenemos 3 señales en Internet activas, uda.edu.co, portal universitario, en Radio Garden y el portal de Radios Colombia, radios.com.co. E igualmente, tenemos a través del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia la posibilidad de tener ya la versión video a través de YouTube. Profesora Diana, comencemos entonces el diálogo con la profesora Catalina. Muy bien, gracias, Alex. Catalina, yo quisiera empezar como por lo siguiente, es decir, estamos en la celebración de los 30 años de una constitución y yo creo que es importante recordar cómo, digamos, cómo fue el proceso también en el que se dio esa constitución, ¿cierto? Cuando esto es más o menos conocido, en ese proceso constituyente de principios de los 90, participaron muy activamente movimientos juveniles, estudiantes, ¿cierto? Los movimientos Todavía Podemos Salvar a Colombia, la séptima papeleta, ¿cierto? Es decir, esa constitución se dio, como hemos venido
revisando también en los programas del ciclo, se dio en un marco también de una discusión muy amplia, ¿cierto? De una discusión social muy amplia. Eso implicó muy seguramente que uno de los propósitos de esa Carta Constitucional del 91 fuera la ampliación democrática, ¿cierto? Un proyecto que todavía estamos construyendo, que digamos se afianza también o se pretendió afianzar, perdón, con el acuerdo de paz, es decir, ampliar ese proyecto democrático. Bueno, eso de pronto también les sugirió mucho a los estudiantes la idea de o el pensarse, por ejemplo, también la situación particularmente de 2021, la crisis de 2021, como un momento también de eclosión, pues de estallido social y de posibilidad pues de proponer nuevos acuerdos fundamentales, ¿cierto? Me parecía pues que ahí había como todavía en el 2021 un poco muy distorsionada esa idea de pronto, ¿cierto? Todavía como muy poco clara en la forma en la que se iba a materializar, pero yo creo que hay como un sentido de llegar a unos acuerdos que todavía nos siguen faltando, ¿cierto? Entonces hay como una cuestión que se repite, ¿cierto? Hay cosas nuevas, obviamente, por ejemplo, en el ciclo 2021, digamos, en la movilización de 2021, pero hay cosas que ya venían, ¿cierto? Cosas como que todavía se reiteran y se repiten. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle, profesora Catalina, es la siguiente, o sea, que nos ayudara a pensar, que nos ayudaras, porfa, a pensar o a reflexionar sobre cómo esa constitución entendió la protesta y cómo esa constitución que tenemos ahora garantiza ese proyecto democrático y ese ejercicio legítimo de la protesta. Yo quisiera remarcar y que nos dieras una opinión, que nos compartieras una reflexión también sobre ese adjetivo que se le pone a la protesta, ¿cierto? Que para que sea, digamos, garantizada, siempre se habla de que sea pacífica. Es decir, ¿cuál es, digamos, tu opinión, tu percepción sobre, en general, ese marco constitucional de la protesta y particularmente sobre esa característica pacífica de la protesta? Bueno, muchas gracias, Diana. Yo quería aprovechar para darle un saludo también a las personas que en las regiones nos están escuchando, que eso a veces, que la idea es como también dentro de esa integración que estás planteando, pensar también todas las áreas rurales y en los lugares donde nos están escuchando, que la universidad logra llegar hasta allá y que claro que en el entorno rural pues también los movimientos sociales han sido fuertes y ha habido procesos, no solo de manifestación en distintos niveles, sino de construcción de movimiento social, de protesta, bueno, que entonces ahorita vamos a hacer algunas relaciones sobre eso. Entonces, de cara a lo que estás planteando, yo quiero hacer como un recuento muy cortico, pasar por algunas ideas, porque estás hablando de varias cuestiones de cara a la Constitución del 91, que es lo que nos convoca en nuestra coyuntura, pero claramente en un enfoque, pues también en perspectiva histórica, que me parece importante tener en cuenta, porque planteas algo que todos nos estamos preguntando, que es lo que se repite, ¿cierto? ¿Qué se repite en esto que parece ser una gran ruptura, parece ser tan disruptivo, a pesar de que, sin embargo, los primeros días del estallido social en mayo, en abril, mucha gente decía, esto nunca había pasado en Colombia, esto nunca había pasado, no, esto jamás se había presentado que la gente saliera de estas formas. Efectivamente, la protesta social, pues que hay la protesta social como manifestación, es algo que ha ido en incremento en las últimas décadas, lo cual no quiere decir que no sea algo que no se presentara, ¿cierto? Desde finales del siglo XIX había múltiples formas de acción colectiva a modo de manifestación y protesta en las calles que posteriormente dieron lugar a movimientos sociales, que como sabemos, los movimientos sociales como tal se empezaron a estudiar, ustedes en el instituto pues se han especializado mucho en trabajar ese tema, especialmente en los años 70, 80 específicamente toman lugar como objetivo, como digamos un sujeto como un objeto de investigación como tal en toda América Latina. Pero en Colombia, en la Colombia actual, en la Colombia del siglo XX, ha habido distintos ciclos de estallido social, por eso se habla de ciclos de protesta.
Y esos ciclos de protesta que han tenido momentos, digamos, muy distintos, ¿cierto? Hay varios estudios que nos ayudan a ver eso. Uno podría decir que a mediados del 19 eran los artesanos, que en los 30 era el campesinado, especialmente todo el campesinado cafetero, los indígenas del Cauca y de Tolima que siempre han estado ahí muy presentes. En los años 40 los pobladores urbanos, muy especialmente de cara en el marco de la violencia, especialmente en apoyo a Gaitán, a ese fenómeno que fue el gaitanismo. En la primera violencia se presentó lo que se llamó la resistencia democrática, que fue muy especialmente dada en los campos, que implicaba también formas de manifestación, que ahorita les voy a contar cómo eso ha sido caracterizado historiográficamente. Y en la caída de Rojas también las manifestaciones estudiantiles que condujeron a nombrar ese día del estudiante caído que tiene pues en nuestra memoria y en los procesos de verdad también un lugar importante. En los 60 el renacer sindical, que no quiere decir que desde los 20 las luchas sindicales y de los trabajadores no hayan sido también importantes. En los 70 esa movilización estudiantil muy de la mano del campesinado. También en los 80 una protesta cívica urbana, que la profe Adriana González pues tiene un conocimiento bien profundo de eso, de los movimientos por la paz, todo lo que esto representó en los 80, y en los 90 hay una presencia indígena que se vuelve más activa y mucho más visible, que es la que nos trae y la que convoca también con los estudiantes, con los diferentes sectores de cara a ese contexto de violencia que estábamos experimentando en los 80s, en los 90s y que nos lleva a la Constitución de 1991. Entonces, de cara a eso, la Constitución, hay que tener en cuenta una cosa que es importante y es como las características que va adoptando el derecho a la protesta. El derecho a la protesta lo podemos entender en dos niveles, digamos, lo vamos a poner en el marco del derecho. Vamos a pasar un poquito de la historia a hablar en el marco del derecho. En el nivel internacional, sabemos que hay múltiples garantías por tratados internacionales especialmente y en nuestro contexto, en el marco del sistema interamericano, que protegen el derecho a la protesta porque se considera, y digamos que ahí ya yo creo que ustedes también como politóloga, vos y los estudios que ustedes han hecho, pues Roberto Gargarella lo ha planteado muy claramente, ¿cierto? Sin la protección del derecho a la protesta, los otros derechos se ven afectados. Porque en cualquier contexto democrático, claramente, la posibilidad de manifestar una inconformidad es la que permite balancear las nuevas exigencias y eso pues de cara entonces a la Constitución pues también es lo que permite dar cuenta del carácter dinámico de las sociedades que tiene que irse adaptando y que muchas veces se logra, se conquistan ciertos derechos claramente a través de manifestaciones específicas como las protestas, no solo a través de movimientos sociales, porque no es una relación como digamos directamente proporcional, ¿cierto? Los movimientos sociales emergen y hay otra cosa importante, digamos independiente de que se proteste o no, pero hay otra cosa importante y es que las protestas no necesariamente tienen un carácter progresista. También hay sectores conservadores que pueden protestar, ¿cierto? Que eso es importante porque hay que caracterizar como esas cuestiones también para entender cómo surgen en nuestro contexto, en el actual específico, en el presente inmediato, cómo uno puede ver sectores, observemos eso, los antivacunas, los terraplenistas, la gente que está diciendo estamos de acuerdo con Trump, la gente que está, las marchas que se dan acá, que son formas de protesta, que se dan a favor de un partido específico como el Centro Democrático, que se dan a favor de ciertas manifestaciones políticas, ¿cierto? La protesta es entonces una de esas formas de manifestación y de acción colectiva que tiene un carácter eminentemente político. Entonces se le nombra pacífica especialmente porque esa es la forma, digamos, en lo esencial, digamos que hay una discusión cuando se plantea como pacífica porque en nuestro contexto, que no solamente se da acá, hay como una queja de quienes dicen protestar sí, pero no así. Cuando uno plantea cuestiones como, no, es que pueden protestar, pero no pueden bloquear, básicamente estás diciendo que no estás de acuerdo con la protesta. Entonces ahí hay una serie de roces, de tensiones y de contradicciones que se plantean, por un lado en el derecho y por un lado en el sentido político que adquieren ese tipo de manifestaciones y en las consecuencias que acarrean. Entonces voy entonces a una cuestión con eso.
típicamente, y eso, digamos, estamos hablando desde la Bastilla, estamos hablando desde, cierto, no estamos diciendo que la protesta viene de ahora, estamos hablando de los movimientos sociales y las disrupciones vienen desde hace mucho. Y su sentido es eso, es disruptivo, es bloquear y es interponer, digamos, obstaculizar la normalidad. Si no se obstaculiza la normalidad, no tiene sentido llevar a cabo un tipo de manifestación que lo que habitualmente se lleva a las calles y que lo que pretende es romper el orden cotidiano para que haya una respuesta frente a lo que se quiere obtener. Entonces, eso, digamos que desdice ese carácter disruptivo que tiene esencialmente el uso del espacio público. Entonces eso involucra en el espacio público algo que de cara a la exigencia del derecho plantea cosas como la siguiente, en la Constitución del 91, que la tenemos, pues lo tenemos en el artículo 37 y que además está compuesto por una serie de derechos. No es simplemente, pues que el derecho a protestar, la gente tiene derecho, no, ¿cierto? Ahí hay que hacer mucha pedagogía con eso, porque el derecho a la protesta es un conjunto de derechos que entonces que son la garantía de la libertad de expresión, si tú puedes salir a la calle a decir, es que yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, está protestando solo, ¿cierto? Ahí no habría involucrar necesariamente un movimiento social, eso es válido y se garantiza, es decir, los ciudadanos, ciudadanas, pueden llevar a cabo una acción que implique salir, por ejemplo, esos ejemplos del micrófono abierto, que se ha empezado a volver muy común, que la gente en los bar, micrófono abierto, venga usted y diga lo que piensa, ¿cierto? Entonces, claro, cuando lo preguntas, como lo preguntas, efectivamente todo este conjunto de derechos son una forma de garantizar la democracia, de garantizar el disenso y las exigencias, la garantía de la libertad de expresión, la garantía del derecho de asociación, que es fundamental y que es producto también de las luchas sindicales, de todo ese proceso histórico, la garantía del derecho a la huelga y la garantía a manifestarse. Entonces son varios derechos que están consagrados en la Constitución y que en conjunto, a su vez, refuerzan el derecho a la protesta. Entonces, miren que cada una de estas cuestiones implica una disrupción de ese orden cotidiano, necesariamente. Pero cuando se habla de una protesta pacífica, entonces es la contracara de cómo desde el Estado se da una respuesta a algo que se puede tolerar, entre comillas, pero que en el fondo debe ser controlado, debe tener un límite. El problema de esa situación es cuando, digamos, se analiza la noción de la seguridad pública, porque entonces, mientras hay una noción que produce tensiones entre, por ejemplo, lo que se discute continuamente, cómo es posible que tengamos un derecho a protestar si se tiene que pedir un permiso a la alcaldía para saber por dónde se transita. Entonces, ese es el control que se le hace a la posibilidad de manifestarse. Todos los derechos tienen límites. Bueno, que eso tiene que ver pues como en términos constitucionales, pero en términos de protesta pacífica es una forma, digamos que ahí tendríamos que saltar a hablar de la dimensión punitiva que adquiere la posibilidad concreta de ejercer ese derecho y la posibilidad, que yo creo que eso está más vinculado con la noción de orden, ¿cierto? ¿Qué se considera orden y en qué punto el Estado tendría que intervenir cuando ya el orden es roto? Tomando en cuenta que se está tolerando que se fracture un poco cuando se permite que ciertas personas bloqueen o salgan a las calles o se manifiesten de diferentes formas. Entonces creo que esa pregunta por el carácter pacífico ya nos lleva a hablar de otras cosas relativas especialmente a cómo se sanciona en el contexto colombiano o si realmente en el contexto colombiano, a pesar de que tenemos garantías nacionales por nuestra constitución para ejercer el derecho a la protesta y en el contexto internacional, por supuesto que también está regulado y se garantiza, el contexto político, que ya es como todo lo que nos trae pues también desde el instituto a hablar, desde el sentido político que adquieren ese tipo de movimientos de cuestiones colectivas, y cómo eso se traduce en políticas públicas, o más bien políticas de Estado, que están en alguna de las preguntas que nos hicieron. Dejo por ahí, para que Sí, podamos está bien. ampliarlo. Bueno, nos deja muchos temas pendientes, profesora Catalina, pero hay un tema que se ha tocado desde el 28 de abril por analistas, por académicos y académicas, y que justamente aparece esta pregunta. Estamos en el proceso de implementación del acuerdo de paz, independiente del porcentaje que llevemos, poco, medio, entendiendo cualquiera de los puntos del acuerdo. Y la pregunta es, ¿de qué manera el tratamiento de la protesta está alineado o no con el proceso? Pensando en que muchos de los académicos y académicas que abordan el tema nos han dicho que
el tema de las protestas se solucionaría si se implementara de manera efectiva el acuerdo. Bueno, yo creo que sí, dejé como muchas cosas abiertas ahorita, espero que ahorita que lo podamos conversar en general. A ver, es muy interesante porque hay una tendencia como a considerar, nos hemos refugiado como todos y todas un poco en el acuerdo, ¿cierto? Es que si el acuerdo se concreta, esto podría tener un rumbo distinto. Claramente, muchas cuestiones tendrían un tratamiento distinto, sin embargo, ahí hay una cuestión de voluntades políticas que superan la situación de que algo esté regulado, porque estamos viendo que la Constitución lo garantiza, que hay un contexto internacional de denuncia donde se está diciendo qué está pasando en Colombia, ¿cierto? Esta forma de transgredir, de transgredir los derechos de los ciudadanos, de agredir directamente cómo es posible que estas cosas se presenten y se siguen presentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, hay el punto, creo que es el punto 2.2 del acuerdo, el que plantea que el derecho a la protesta, pues porque que es el punto 2 precisamente sobre las garantías políticas para el ejercicio no solo de la oposición, sino el ejercicio de la política en términos democráticos, es decir, la inclusión de los sectores que históricamente han sido excluidos, con esas exclusiones que pueden ser vistas como relativas por ciertos sectores políticos, eso es válido también, ¿cierto? Muchos dicen, no, pero ya se les excluyó, ya se les entregaron cosas en el Congreso, no estamos hablando solamente de un partido político que se constituyó a raíz de una guerrilla, estamos hablando ahora de múltiples formas de manifestación política que se están presentando, los jóvenes están exigiendo cosas distintas, miren que el espectro de la inclusión ahora es una bolsa que cada vez se va haciendo mucho más amplia de cara al cambio social, entonces eso va implicando otras posturas, otras posibilidades que están exigiendo también ser incluidas, entonces cuando se habla del acuerdo no se está hablando solo de que se incluya a quienes fueron excluidos históricamente por su postura política, porque cuando yo empezaba haciéndoles ese pequeñísimo recuento de históricamente un poco cómo se ha dado las formas de manifestación y quienes se han manifestado en las calles en el siglo XX, muy por encima, hay que tener en cuenta una cosa, y ahí pues está toda la cuestión política en esto que estamos conversando, y es que voy a nombrarlo así, hay un eje de larga, hay una cuestión de larga duración, y para nombrarlo en palabras de María Teresa Uribe, uno podría decir que hay un eje de pervivencia histórica relativo a un tratamiento intransigente de la oposición en Colombia, que uno lo analiza a través del tiempo y uno podría ver claramente cómo, por ejemplo, las marchas se nombraron como pacíficas desde hace mucho tiempo en Colombia, desde principios del siglo XX. Se decía, vamos a marchar pacíficamente en contra de esta forma de opresión. Habitualmente eso tenía muchas dimensiones. Había causas sociopolíticas, había causas económicas, había otras causas, pues, digamos, que estaban vinculadas con reivindicaciones específicas en un momento en el que el antiimperialismo fue muy fuerte desde los años 20, entonces siempre ha habido manifestación y acción política en las calles. Lo que pasa en Colombia es un fenómeno muy interesante y por eso les traigo lo de que yo nombraría como ese eje de larga duración, que es esa intransigencia al tratamiento de los oponentes, ¿cierto? Que está ligado directamente a la cuestión de la democracia. Entonces, cuando hablamos de ese punto 2.2 del acuerdo, que incluye en el tratamiento y en el proceso de inclusión política, en el estatuto de la oposición, todo esto, el derecho al ejercicio de la protesta, la concreción y la consolidación del ejercicio del derecho a la protesta como una posibilidad de manifestar las inconformidades, que eso pues es muy paradójico que a esas alturas tuviéramos que hacerlo, pero la contracara a eso es que hay que hacerlo precisamente por ese carácter de intransigencia de cara a quien está exigiendo. ¿Por qué? Y conecto eso con lo que la profe Diana nos decía ahorita, porque la retórica también de hablar en un sentido político en Colombia, de que la protesta tiene que ser pacífica, es porque desde sus inicios, quien se ha manifestado en las calles, que eso tiene diferentes formas, ¿cierto? Las marchas, que como les digo, se nombraron desde el comienzo por la oposición liberal, específicamente como marchas pacíficas, las sazonadas, hay varias manifestaciones, formas de acción colectiva que tiene pues la protesta, que en Colombia ya tienen un recorrido histórico, hay muchos estudiosos que han trabajado eso, pues Mauricio Archila es uno de ellos, Leopoldo Monera lo ha trabajado, hay mucha gente que ha trabajado la cuestión de los sindicalismos, de las manifestaciones de los movimientos campesinos, donde uno puede pues encontrar eso, pero siempre digamos, bueno, no podemos decir siempre, pero habitualmente se ha interpretado que estos movimientos sociales, estos colectivos o estos individuos que han salido a las calles a protestar, a manifestarse, están en contra del orden.
Y ese tratamiento de ubicar a quienes se está manifestando como está en contra del orden, va a irrumpir, va a agredir, violentar, no se ha visto lamentablemente como propio de una manifestación que lo que muestra es la inconformidad con condiciones que claramente tienen que ver con problemas estructurales. Si tenía que ver con problemas estructurales en los años 20, y Diana decía ahorita, es que parece que hay cosas que se repiten, ¿por qué seguimos reclamando ciertas cosas? Entre todo eso que se repite, ¿por qué reclamamos cosas desde hace tanto tiempo y las mismas? ¿Cierto? Que claramente Diana lo decía en una perspectiva histórica muy clara, claramente no son las mismas, pero tienen una raíz similar. Entonces, la cuestión es que en Colombia la protesta de una forma muy característica y muy particular, siempre ha tenido un tratamiento en la que quien proteste es claramente alguien que está en contra del orden. Y se ha desconocido históricamente las razones por las cuales lo hace. Se tiene conocimiento, por supuesto, pero en un sentido político se desconoce la urgencia del cambio y de la posibilidad de concretar derechos, acceso a garantías, ¿cierto? Por ejemplo, en los años 20, la cantidad de poblaciones que protestaban, que salían a marchar pacíficamente pidiendo alcantarillados, la cantidad de pobladores en muchas partes del país que salían a marchar porque consideraban que sus derechos políticos estaban siendo violentados, porque no tenían un ejercicio electoral, digamos, transparente. La cantidad de campesinos que salían a hacer, que hacían azonadas o que marchaban precisamente en contra de que los terratenientes, que tenían una orientación conservadora en su mayoría, los obligaban a votar de cierta, es decir, Colombia tiene una tradición de manifestarse y de protestar. Entonces, el acuerdo lo que hace es traer eso y decir, mire, esto es una realidad histórica, esto tiene un contexto que es realmente la posibilidad de concretar las garantías democráticas. Entonces, ¿qué pasa? Se ha creado, después de la firma del acuerdo, como apoyados en la Constitución del 91 y en esos derechos que les planteaba ahora que están garantizados, se ha creado como un escenario para regular y concretar eso que el acuerdo está proponiendo, ¿cierto? Uno diría, en un sentido legal, la protesta no está criminalizada en Colombia, pero en un sentido político sí está criminalizada. Y eso se traduce en lo concreto en acciones legales que conducen a que mucha gente sea detenida y, peor aún, a acciones claramente delictivas que conducen a que hoy se esté hablando de la sistematicidad en las formas de actuar de la policía y el ESMAD, ¿cierto? De las fuerzas de policía. Entonces, hay conductas que conducen a hablar de la seguridad pública, con base a ellas se actúa y el tratamiento que se le da a la protesta es definitivamente no solo punitivo, sino que es un tratamiento de guerra, que es algo que pues no podemos seguir nombrando eso como un lugar común, eso es importante resaltarlo. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Con el acuerdo se logra crear este protocolo precisamente para la concreción del derecho a la protesta, que lo que hace es vincular a diferentes organizaciones, que no se me olvida en este momento el número del protocolo, que es de 2016, que creo que es el 1801, bueno, no, ese es el código de policía, que es un decreto que precisamente lo que pretende es un protocolo para la garantía de la protesta pacífica en Colombia, y ese protocolo para la garantía de la protesta lo que hace es vincular unas obligaciones que ya son obligaciones que desde hace mucho tiempo están en el contexto internacional, entre ellas que se tenga que observar que la presencia de la fuerza pública en el marco de el 1190 del 2018, exacto, que en el marco, que lo que hace es concretar lo que las medidas internacionales están diciendo. Tiene que haber una necesidad de actuar de la fuerza pública en el marco de las protestas. Tiene que haber una proporcionalidad en el uso de la fuerza y tiene que haber una necesidad de intervenir. Y hay muchos métodos que se han empleado en el mundo para negociar las condiciones en las que se dan las protestas. El problema es que en Colombia el método, lo voy a nombrar así, y ahorita hablábamos con Diana sobre eso, hay un investigador, Edwin Cruz, que ha hecho un análisis muy juicioso sobre eso. El tratamiento que se le ha dado al uso de la fuerza en Colombia es un tratamiento de la fuerza de manera intensiva, más no un tratamiento ni de negociación, ni un tratamiento, digamos, en términos medios de negociación, aunque haya uso de la fuerza. Entonces, sí, claro,
el acuerdo pretende pretende consolidar y concretar lo que la Constitución del 91 dice, que hay que recordar que la Constitución del 91 además lo hizo de una forma tan exhaustiva, como yo les contaba ahora, el derecho a la garantía de asociación, la garantía de asociación, la libertad de expresión, del derecho a la huelga, ¿cierto? Y a la organización social y a la manifestación en la calle. Todo ese paquete venía de un contexto en el que veníamos de muchos años, de un estatuto de seguridad, de tener claro el país en estado de sitio, donde la gente veía sus libertades totalmente restringidas, especialmente, obviamente, claramente las libertades políticas. Entonces, claramente el acuerdo intenta subsanar eso, pero ahí está el sentido político en lo que sí se concreta como una forma de criminalización de quienes protestan en las calles. Y me refiero a eso en un sentido político porque lamentablemente se requiere voluntad política para el reconocimiento de esos derechos. Y es claro que el gobierno actual no reconoce. Es claro que la implementación del acuerdo ha fallado en muchos aspectos y de un modo muy especial en aspectos que implican el reconocimiento político de los otros sectores. Entonces yo creo que lo que habría que hablar es la eficacia de la norma de cara a un proceso que está atravesado por las voluntades políticas que continúan con un discurso que lamentablemente puede ser esto mucho un lugar común hoy en día, que es un discurso eminentemente contrainsurgente. Cualquier tipo de manifestación de inconformidad es de inmediato señalado como contrainsurgente, incluso en un contexto donde estratos altos y otras personas hoy lo vimos en este proceso, están manifestándose en contra incluso del tratamiento que se le da a muchos sectores sociales desfavorecidos, incluso ellos también son señalados. Entonces hay un proceso ahí de tratamiento punitivo de algo que es un derecho constitucional, aunque aparentemente se concreta. Hay, sin embargo, una serie de medidas, especialmente en el Código de Policía, y una serie de medidas administrativas que realmente obstaculizan el ejercicio. Entonces ahí tendríamos que hablar en sentido político. Yo no sé, Diani, no sé. Sí, yo quisiera como conectar varias cosas sobre todo como de la primera y de esta segunda parte que has comentado, pues que has respondido, que tiene que ver con también cómo es percibido o cómo ha sido percibido históricamente desde el gobierno esas demandas, ¿cierto? Las demandas propias no necesariamente, como lo has dicho, producto de un movimiento social, que aquí también las particularidades de los movimientos sociales pues tienen sus dinámicas, ¿cierto? Sus dinámicas muchas veces son movimientos fragmentados, o son movimientos muy autónomos, o son movimientos poco articulados. Bueno, tiene como unas características, pero es verdad que el tratamiento que se le ha dado a esa manifestación, repito, no necesariamente a través de movimiento social, puede ser un movimiento espontáneo o una movilización espontánea, ha sido muy recurrentemente represivo, ¿cierto? Entonces yo creo que se ha pasado de un ejercicio, no solamente aquí en Colombia, de un ejercicio muy violento digamos, del control, ¿cierto? Acordémonos que también una de las cosas que hizo la Constitución del 91 fue tratar de controlar o regular ese ejercicio del estado de excepción, que era el estado de sitio antes y que ahora se conoce como conmoción interior, pues es como el equivalente. Entonces, también para evitar esos abusos del ejercicio de la represión para controlar la protesta, la Constitución del 91 pues también ahí intentó un freno al Ejecutivo. Pero es verdad que esta forma o este ejercicio de control ha mutado, ¿cierto? Yo creo que has dado unas pistas ahí muy, muy, muy importantes, porque las formas en las que eso se domestica, si se quiere, si se domestica la protesta y se domestica también como la forma en la que se responde a la protesta, es a través de esos mecanismos que tú has mencionado, ¿cierto? Es decir, la idea es que o por lo menos esto también ha sido como una práctica en los que nosotros llamamos como los países del primer orden, ¿cierto? La idea es que se reprima menos directamente y más como en el sentido que tú le has dicho, es decir, vamos a poner una medida administrativa, para eso sirvió muchísimo el Código de Policía, ¿cierto? El Código de Policía, traslado por protección, que ha sido una figura altamente cuestionada, multas muy severas, digamos, a particulares, pero también pues creación, por ejemplo, de delitos asociados a prácticas muy recurrentes en la protesta, ¿cierto? Entonces,
hay, eh, hay, digamos, un intento por domesticar esa protesta también. Por eso también mi inquietud por el tema de lo pacífico, porque yo creo que eso puede llevar o eso podía conducir a estas formas de domesticación. Yo al final, pues yo no sé, no hago un juicio de valor, no digo que esto sea mejor o peor, pero sí es verdad eh, que la tendencia es a que la violencia se ejerza menos directamente, ¿cierto? Menos, de manera muy visible y más eh, eh, evitando esas conductas antisistema, ¿cierto? Porque se entiende normalmente como al contradictor, como bien lo has dicho, como, básicamente, como un rebelde, un subversivo, un desadaptado, un vándalo, bueno, le ponen un montón de, hay un montón de formas de denominarlo. Y eso de pronto está muy ligado, esto que has comentado, muy ligado a una de las preguntas de los estudiantes, ¿cierto? Que tiene que ver, a ellos les interesa como también en entender si esta forma de respuesta institucional, si se quiere, porque eso abarca más que el gobierno, ¿cierto? Yo creo que eso es algo más global, pues más enmarca más instituciones. Si esta respuesta institucional a la protesta, normalmente como con tendencias más bien represivas o con tendencias más bien de ocultar realmente los problemas y darle un tratamiento de orden público, como lo has mencionado, de utilizar vías legales o de utilizar mecanismos legales, de crear delitos, bueno, todo esto se podría entender, preguntan los estudiantes, como como un carácter sistemático de la represión en el país. Ahí, bueno, nos gustaría pues que nos comentara sobre ese carácter sistemático, sobre qué piensas de ese carácter sistemático y si efectivamente eso aplica para el caso colombiano. Pues yo pienso que, de hecho, el informe de la Comisión Interamericana planteó que sí hay un carácter sistemático en la forma en cómo se ha actuado, que hay una sistema, bueno, son cosas pues como también complejas y diferentes pues en su tratamiento legal, ¿cierto? La sistematicidad y el carácter sistemático. Esa pregunta es una pregunta muy importante y a mí pues claramente me lleva pues nuevamente, no solo desde el enfoque de la historia, sino desde el derecho, sino también desde la historia, a observar una cosa que es importante cuando vamos a analizar si se trata de una cuestión sistemática, que el discurso de los derechos, lo voy a nombrar así, en la juridificación de todos los escenarios, me refiero al discurso que se empieza a tejer en torno a todas las manifestaciones sociales que ya están atravesadas mucho por un discurso eminentemente jurídico, y uno observa, cierto, que en distintos contextos ha habido como un fortalecimiento de los lenguajes en torno al derecho y la misma manifestación lo ha mostrado, y la gente también, bueno, eso puede tener que ver con eso que nombran como empoderamiento también en torno a los derechos. Pero cuando se habla de la pregunta en torno a si hay una sistematicidad, que el informe de la Corte Interamericana plantea que efectivamente hay una sistematicidad en la forma de actuación de las fuerzas militares, de las fuerzas de policía, que además tienen unas acciones, unas actuaciones de tipo de corte militar, eso no es fortuito. Entonces, ¿a qué voy con eso y a qué me lleva la pregunta que los estudiantes están haciendo? A ver, hay un aumento de la protesta en Colombia que es claro, ¿cierto? Hay un aumento del disenso y de la inconformidad. Y eso se ha llevado a las calles. El proceso de negociación en La Habana ha querido digamos, es fundamental para procurar que esa manifestación de la inconformidad sea encauzada de manera democrática y tenga un diálogo, que pues claro, sabemos claramente que el ejercicio de la política y la democracia en sí misma implica, eso es una forma de pacificación, ¿cierto? La posibilidad del diálogo. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Se garantiza, sí, pero hay altos niveles de criminalización y, como vos lo planteás, el ejercicio represivo cada vez es más duro, es más crudo, es más violento y muestra que hay formas de respuesta que se repiten, por ejemplo, en nuestro contexto específico, en ciudades, más aún. Incluso hay algunos estudiosos que han empezado a decir que pareciera que esto tuviera que ver con la formación de las fuerzas militares y la orientación que se le da en ciertos gobiernos,
digamos, por las perspectivas políticas que se tienen en quien está en el gobierno, a formas específicas de respuesta. Me refiero muy específicamente a algo que fue nombrado como sistemático y es, por un lado, las detenciones arbitrarias, la tortura, el disparar a los ojos de los manifestantes, que es una cosa que se había presentado en Chile también y que se ha empezado a presentar en otros lugares en América Latina. No tengo muy claro si en Europa también se ha dado. Que podrían ser conductas pues, que uno dice, cierto, quién carga las armas, bajo qué lógicas, pero volvemos al contexto de lo que es pacífico o no, y en qué momento el gobierno, perdón, considera que debe responderse de cierta manera a las acciones que son incontrolables, porque en un contexto de protesta, sencillamente, cierto, la gente actúa y tiene un carácter que tú lo mencionabas ahora, hay una espontaneidad en la acción. Entonces eso puede implicar muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Me parece muy complejo, tanto como historiadora como abogada, nombrar esto como si hubiera, porque quiero ir a la pregunta que la planteabas, que ellos la hacían, como una política de Estado, ¿cierto? A mí me parece muy complejo nombrarlo de esa manera, porque las políticas de Estado, y ustedes como politólogos saben que esto tiene todo un tratamiento y que implican ciertos parámetros y en términos democráticos uno diría, ¿cómo va a ser una política de Estado asesinar a la población de esta manera o impedir que esto se concrete si tenemos la Constitución? Todo eso pues de lo que ya hemos hablado, que es tan contradictorio. Pero sí se puede observar las estrategias de contención, que es un concepto que me parece muy interesante, pues que no solo Ewing Cruz trabaja, pero que en Norteamérica, en Estados Unidos también se ha trabajado mucho sobre el uso de la fuerza y las estrategias de contención que utilizan las fuerzas policiales, que claramente están orientadas reciben órdenes, lo voy a nombrar así de una forma muy amplia, y esas estrategias de contención son altamente represivas. Y al contrario, si la población, uno podría decir, si la población cada vez se ha apropiado más de un lenguaje de los derechos, se ha ido reivindicando a mayor escala la posibilidad de una concreción de garantías democráticas en amplios niveles, lo voy a nombrar así en muchos sentidos, proporcionalmente ha aumentado la represión. Entonces, lo paradójico de eso es que yo no diría que hay una política de Estado, pero sí hay aspectos históricos que nos permiten decir que efectivamente lo que hay ahí es una respuesta que es eminentemente contrainsurgente. Y si hay una respuesta contrainsurgente por el recorrido que nosotros hemos tenido históricamente y en términos políticos de quién ejerce el poder, bajo qué lógicas, porque hay algunos que no han accedido a ciertos espacios de poder en sí mismo, me refiero a de gobierno. Y si sigue habiendo la tensión, y en estos últimos meses lo hemos visto más que nunca, es como si el lenguaje de la doctrina de seguridad nacional estuviera más vivo que nunca, que es muy paradójico. En otros contextos, en Europa, en Chile, en otros lugares se ha hablado que realmente hay una nueva forma, hay una reinvención de la doctrina de seguridad nacional. Ese tratamiento contrainsurgente conduce, lamentablemente, insisto, yo no puedo decir que es una política de Estado, pero lo que podemos ver es que el tratamiento que se le ha dado es con un sesgo eminentemente punitivo a algo que está referido específicamente a un derecho garantizado democráticamente. Entonces, ese sesgo punitivo se caracteriza por el uso intensivo de la fuerza. Lo que se le da, la respuesta que se le da a las formas de protesta y a la manifestación en Colombia en sus diferentes modalidades, que como sabemos, pues la protesta tiene diferentes modalidades, la manifestación tiene diferentes modalidades, entre una de ellas es la protesta, tiene un uso intensivo de la fuerza, y tiene un uso intensivo de la fuerza precisamente porque hay un sesgo punitivo. Y ese sesgo punitivo está en la posibilidad de nombrar a cualquiera, como lo decíamos desde el comienzo, que se oponga o que ni siquiera que se oponga, porque hay gente que ni siquiera se está oponiendo, sino que está diciendo, vengan, ¿y qué tal esta garantía? Nos parece que esto podríamos acceder todos a esto. No, esto no solo nombrarlo como subversivo, que vos lo decías, ya pues también además es vándalo, todas estas formas que tampoco son nuevas, ¿cierto? Esto viene desde los años 40, pero claramente la respuesta es eminentemente represiva, es violenta, y el problema es que esa respuesta implica una responsabilidad directa para el Estado a nivel internacional, porque claramente está en contra de lo mínimo que se tiene que garantizar. Entonces, bueno, yo creo que esa respuesta es compleja y creo que prefiero responderla en un sentido de observar cuál ha sido nuestro trayecto,
cuando somos ciudadanos que queremos manifestar una inconformidad específica, y es el tratamiento eminentemente punitivo, represivo, que va en aumento. No está, en el caso colombiano, no se plantea una posibilidad ni siquiera de negociación, que es muy evidente, nunca hubo una sentada a negociar con los diferentes sectores que solicitaron hacerlo, y cuando la hubo era parcial. Eso hace parte de un modelo específico de tratamiento de la protesta y de la manifestación. Me refiero a un modelo, cierto, que implica al gobierno, que implementa un modelo específico de aplicación intensiva de la fuerza contra la población. Entonces, ¿es sistemático? Sí. Yo diría que es sistemático. ¿Hay sistematicidad? Sí, hay sistematicidad. Pero creo que la posibilidad desde la ciencia política, desde la historia, desde el derecho de observarlo, nos debe conducir a observarlo en una forma mucho más amplia para poder entender por qué sea así. Llegamos al meridiano de nuestro espacio o de esta conversación. Estamos hablando del papel de la respuesta de la fuerza pública frente a la protesta social en Colombia. Y mucho se ha hablado en desarrollo de los análisis, de las conversaciones, desde la academia, desde algunos sectores, de la respuesta oficial que se da por parte de la fuerza pública, y que eso de alguna manera ha traído de nuevo el debate. Es necesario entonces que se reforme la policía, y bajo cuáles aspectos, cuál debería ser como tal una base, una reforma a la policía que tanto se ha discutido, y que si bien ya lo ha rechazado de tajo el Ejecutivo a través de el presidente de la República, queda la propuesta. Profesora Catarina, comenzamos con usted, y profesora Diana, ayúdenos a complementar desde su visión analítica también este tema, que es quizás uno de los más delicados en esta materia. Bueno, sí, me alegra mucho como que ahora la profe Diana poder tener ese diálogo también directo con ella, intercambio, porque pues también sé que ya lleva un tiempo estudiando ese tema. Claramente, definitivamente, es necesario reformar a la policía. Eso es algo que ya, digamos, no se pone en duda. No solo la policía, sino también las fuerzas militares, ¿cierto? Las fuerzas armadas en general en Colombia deben ser reformadas. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que, a ver, si vamos al derecho a la protesta, que es algo que hemos estado conversando con la profe Diana también y en otros escenarios, si vamos al derecho a la protesta, la cuestión es que el derecho a la protesta es, si se quiere, lo voy a nombrar así, valorado desde la lógica de la seguridad nacional y del orden público. Y en esa lógica de observarlo como un aspecto que afecta directamente a la seguridad nacional y el orden público, es algo muy propio de la doctrina de seguridad nacional, algo muy propio de la Guerra Fría, y por eso es que el tratamiento que se le hace es eminentemente represivo, punitivo, y en ese sentido, por eso también es que quienes se protestan en Colombia, que no es de ahora, pero ahora estamos evidenciando un fortalecimiento de esa postura y de las decisiones que conducen entonces a que las fuerzas policiales actúen de ese modo, como si tuvieran, lo voy a nombrar así, una carta blanca de agresión contra la población. Es que si se considera que el derecho a la protesta entorpece la seguridad nacional, entorpece el orden, lo que se está viendo es precisamente que quien protesta es el enemigo interno, ¿cierto? Quien protesta no es el ciudadano y la ciudadana y la gente que está de cara al cambio social y a la urgencia por la implementación de medidas que garanticen lo mínimo en Colombia, tienen un derecho y simplemente lo están ejerciendo, sino que lo que hay es un tratamiento que de cara a que ese otro no es un ciudadano que exige, sino un subversivo, y claramente ese otro es un enemigo interno. ¿Y qué ocurre entonces? De cara a la posibilidad de reformar a la policía y a las fuerzas militares, tendríamos que hacer un proceso que implica muchas cosas. Uno podría decir que el mismo proceso de memoria está vinculado a eso, el proceso de verdad en Colombia está vinculado a eso, y es la necesidad de que nos pensemos, que ya pues diremos, bueno, eso lo hemos hecho mucho, no, pero realmente es cómo pensar y cómo entender en términos de proceso histórico y político, cómo lo que nos ha ocurrido de cara al combatir unas guerrillas, de cara a esas soberanías que han estado en vilo durante, a esa soberanía que ha estado en vilo durante tanto tiempo, cómo eso ha transformado la institucionalidad, las funciones mismas de cara a la democracia, de instituciones que están ahí es para proteger a los ciudadanos. Entonces, por más que eso suene a un lugar común, es fundamental pensar que una reforma a la policía tiene que revisar, y estoy diciendo algo que ya es lugar común porque
porque los estudiosos del tema lo han señalado claramente, cómo desmontar la lógica de que los ciudadanos que ejercen sus derechos son subversivos, en este caso ya son vándalos, y de cara a eso ahí tenemos las sentencias de la Corte incluso que terminan contradiciendo el derecho a la protesta, diciendo es que si usted obstaculiza, si usted utiliza cualquier objeto peligroso, que eso es un concepto que también ha sido muy complejo en términos constitucionales, de qué se entiende como objeto peligroso que se emplea en el marco de una protesta, que está enmarcado específicamente ya en lo reciente, en la lógica de quién ejerce una acción terrorista. Entonces, si cualquier acción ciudadana que conduzca a cuestionar la forma en cómo se está regulando la vida en distintos sentidos, no voy a hablarlo en sentido jurídico, lo voy a hablar como, ¿cierto?, como el gobierno de la vida en sí mismo, y eso ya de entrada es catalogado como algo que subvierte el orden y va en contra de la seguridad de la nación, se está dejando a un lado totalmente lo que representa incluso ser ciudadano, exigir derechos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí lo que se tiene es lo que pues, Gutiérrez Aní lo ha nombrado como la anomalía colombiana, desde la paradoja de la doxa del derecho también se puede analizar, ¿cierto? Esa gran contradicción de que somos una democracia, de las más antiguas, con unos niveles de representatividad que ya ha empezado a tomar mucha fuerza nuevamente, porque esa discusión también en los años 70 y 80 estuvo muy presente respecto a por qué no había una confianza en los partidos. Esto habría que leer a Fals Borda lo que habló de los movimientos sociales en los años 70, hizo un documento muy potente en el que hablaba de por qué esa pérdida de confianza y la analizaba en un sentido muy similar a como lo estamos viendo ahora, ¿cierto? Y esa anomalía colombiana es eso, ¿cierto? Una democracia muy fortalecida aparentemente, pero con índices de represión muy altos. Es que claramente hemos visto, porque hoy en vivo lo vemos, que la represión y la violencia ha sido muy compleja, pero esta represión no es nueva. Viene de mucho tiempo atrás. Entonces hay una permanencia histórica de esa forma de tratamiento y yo sí estoy de acuerdo con que es propia de la forma en cómo se ve al ciudadano, que realmente al ciudadano se le ve como una amenaza, más aún incluso como una amenaza terrorista, ya ni subversiva, porque como ya no les da tanto para recurrir a ese discurso, pero si se ve al ciudadano como una amenaza, eso conduce realmente a gran escala a victimizar a la población de un modo muy complejo, no solo a través visto en los últimos meses, sino además a disminuir su capacidad de acción política. Claro que hay que reformar la policía y claro que hay que tener en mente esos aspectos que les estoy planteando para entender cómo podría hacerse de un modo distinto. No sé, Diana, la profe Diana, ¿cómo puede ayudarme también a verlo más ampliamente? A mí se me han ocurrido ciertas cosas cuando te escucho hablar. Yo creo que hay como, no, yo diría alrededor de, bueno, esto es un programa entero, ¿no? El tema de la reforma a la policía y el contenido. Pero yo quisiera como sintetizarlo en varios puntos. A mí me parece, uno, que el problema no es solo de la policía. Es decir, aquí el tema con la policía es gravísimo, que eso hay que meterle mano urgentemente, sobre todo porque los resultados de una reforma a la policía no se ven ahorita, ni mañana, ni en el otro año, ni dentro de 5 años, se ve en el mediano y largo plazo, ¿cierto? Entonces es una decisión que tiene que tomarse urgentemente. El problema aquí es cuál es el contenido, ¿cierto? También, por ejemplo, temas de contenido de reformas a la policía tienen que pasar, claro, teniendo en cuenta, repito, que no es solo la policía, que hay un problema de cultura ciudadana, que hay un problema con las élites, como decía ahorita Catalina, aquí hay problemas digamos, sociales no resueltos que se trasladan al tema del orden público. Hay muchas cosas, pero ya particularmente en el asunto de la policía, creo que eso pasa por el hecho de mejorar los niveles de juzgamiento, por ejemplo. El tema, es decir, pensar, por ejemplo, lo que mencionábamos ahorita, cómo se persigue a los manifestantes, cómo se le aplican medidas bueno, de muchos tipos, y a la policía no le pasa nada, ¿cierto? Hay un manto de impunidad ahí tremendo que uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el equilibrio acá, cierto? Y eso redunda en un problema de deslegitimación también de esa institución tremendo. Pasa por el hecho de, hey, mejoremos los sistemas o el sistema de juzgamiento también de la policía, de juzgamiento penal y disciplinario.
¿cierto? Pasa por el hecho, o lo que se ha repetido, de formación, pero no solo pues de recibir un curso, ¿cierto? No es de, no sé, 90 horas, 96 horas o de formación en derecho humano, no, es también un enfoque más integral de esa, digamos, de eso, de la formación, porque son al fin y al cabo los policías los que toman las decisiones in situ, ¿cierto? El policía el que está ahí no le está preguntando a nadie, no, el policía el que está tomando la decisión, y para eso necesita tener elementos y herramientas para esas decisiones, me parece. Hay otro punto muy clave que trasciende también la policía, digamos, pero que está muy relacionado con ella, y es el tema del conflicto armado y el tratamiento de las drogas. A mí me parece, pero clave, porque, porque eso está muy relacionado también con lo que venía diciendo Catalina, ¿cierto? Si nosotros mantenemos el tratamiento del orden público de la protesta, o trabajamos con la protesta como si fuera un problema de orden público, todavía estamos desconociendo un montón de cosas que hay debajo, que hay que darle solución, ¿cierto? La causa y la razón de la protesta, pero al mismo tiempo es muy favorable a ese tratamiento represivo, justamente que mantengamos un conflicto armado. Entonces, por eso el tema del acuerdo era clave, supremamente importante, para decir, venga, es que ya no nos vamos a matar, no nos vamos a, con las armas no, vamos a solucionar esto de otra manera, ¿cierto? Entonces el acuerdo ahí era una pieza fundamental, porque Marta Lucía Ramírez sí tenía razón. Es decir, ya van a empezar los bloqueos y las manifestaciones, sí, pero es una decisión política, preferimos eso a estar dándonos balas, ¿cierto? Va a estar ahí continuando con un conflicto pues que se repite y que se transforma y que cambia, pero que es la misma cosa, ¿cierto? Entonces, el tema de las drogas y el tema del conflicto armado me parece muy importante, y obviamente ahí la policía está. Entonces, como ese problema persiste, ¿cierto? El tratamiento de las drogas es un tratamiento igualmente represivo, el conflicto permanece, y la policía ahí tiene un lugar central. Entonces, no separar como esos compartimentos, como esos temas como tan álgidos, y que al contrario, querer cruzarlos, eso redunda en que esto continúe, ¿cierto? Me parece a mí. Y uno final, el último elemento que me parece así como para ir cerrando, es el hecho de que la reforma a la policía tiene que hacerse con la policía, porque nosotros sabemos precisamente que la policía ha estado, obviamente, pues como precisamente lo que nos mencionaba ahorita Catalina, su carácter militar o militarizado viene de mucho tiempo atrás por cuestiones políticas, pues del momento, y eso pues se ha reducido, si se quiere, porque tiene un carácter civil, por lo menos formalmente, pero mantiene como una cierta cultura muy militar la policía, ¿cierto? Y eso hace que la policía también, me parece a mí, sea una institución muy autónoma. Y eso ha hecho, por ejemplo, que los intentos de reforma a la policía hayan sido incluso obstaculizados por la misma policía, ¿cierto? Contrarreformados por ella misma. Entonces uno no puede pensar en una reforma sin la policía, hay que estar con ellos, porque mal que bien, queramos o no, son ellos con los que hay que conversar también. Ellos, en general, las instituciones, y también obviamente la comunidad, la sociedad, pues en ese cambio. Yo creo que por ahí, y muy de la mano pues de lo que estaba comentando Cata, es lo que considero. De cara a eso que Diana plantea, yo que estoy de acuerdo, claramente estoy de acuerdo con lo que planteas. Entonces yo creo que además de los puntos que tocas, claro, la reforma a la policía tendría que incluir un análisis, una revisión y una reforma claramente a las formas de contención de las protestas, por ejemplo, entre otras cosas, porque ahora estamos hablando de la protesta, pero una reforma a la policía es una cosa mucho más amplia, ¿cierto? Es cómo se concibe el orden en Colombia, ¿cierto? Igual que lo dirigido al ejército. Cómo el uso de la fuerza, cómo se va a emplear el uso de la fuerza, y asimismo de las armas que se emplean para utilizar la fuerza en casos en que sea necesario, cómo se entiende en Colombia el concepto de necesariedad y de pertinencia del uso de las armas. Eso sería una pregunta muy interesante para hacerle a la gente de la policía y el ejército, ¿cierto? ¿Qué es realmente el criterio de proporcionalidad y de necesariedad y de pertinencia del uso? Entonces, y de cara a eso es lo que me parece que también plantea Diana, nos deja esa gran cuestión de respecto al manto de impunidad que hay
es el poder de las Fuerzas Armadas y de Policía y la autonomía que han tenido para la actuación, ¿cierto? De cara a que el aparato policial también está militarizado, por lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué tenemos en Colombia y qué tendría que ocuparse también esa reforma a la policía? Entender y de alguna manera, no sé si superar, pero darle tratamiento a una gran cuestión, y es que tenemos una sociedad y a un gobierno, a un Estado, voy a nombrarlo así, entonces ahí volvemos a lo de si es una política de Estado, que está enfocado específicamente en atacar la insurgencia. Ese es el enfoque que se tiene en Colombia, ¿cierto? Atacar como si la tarea, la gran tarea, no fuera administrar la vida, bueno, mil cuestiones que conocemos de lo que representa el poder político y lo que representa el gobierno en sí mismo y el Estado. En Colombia pareciera que la gran tarea, la única al parecer, es atacar a la insurgencia. Ni siquiera darle un tratamiento, ni siquiera comprender, bueno, ya eso lo conocemos. Entonces creo que una reforma a la policía tendría que incluir, además de lo que Diana nos plantea, esa es la comprensión de qué es lo que ocurre ahí, ¿cierto? Y eso, ¿en qué deriva? ¿Y en qué deriva? En lo que tenemos, un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de sistematicidad, de una cuestión de gobierno, de una cuestión que está siendo manejada y que de un modo que es ampliamente, claramente, definitivamente y probadamente violatorio de los derechos de la población, de los derechos básicos fundamentales del ciudadano. Exacto. Sí, exacto, como la Comisión Interamericana, perdón. Entonces, bueno, dejo por ahí. Profesora Diana, no sé si a partir de estas reflexiones que ustedes generaron y esta última intervención de la profesora Catalina tiene algo adicional importante. Y luego hacemos la pregunta general que estamos construyendo con cada uno de los invitados e invitadas que han hecho parte de este ciclo. Me gustaría sobre todo como sintetizar bueno, como en todos los programas. Hablamos de lo humano y lo divino. Yo creo que aquí se tocaron muchos temas. Me parece que es importante seguirlos pensando, ¿cierto? Esto no está resuelto, esto se está pensando en este momento. Y yo creo que la situación y la coyuntura de este año nos pone muy, muy cercanos, ¿cierto? De pronto el tema de la violencia policial era una cosa que se venía tratando, pero estaba muy lejano. La coyuntura de 2021 nos puso esto en la puerta de la casa, ¿cierto? Nos la puso muy cerquita. Entonces yo creo que eso es un tema que se está profundizando, se tiene que seguir pensando. Sintetizar un poco todos estos temas que hemos trabajado pues en el marco de la manifestación social y la protesta y particularmente pues su relación con la Constitución del 91, la profesora Catalina nos comentó básicamente, nos hizo como un breve resumen de una larga tradición histórica en el país de manifestación social y protesta, ¿cierto? Un recuento, pues, desde el siglo XIX, pero muy completo, breve pero completo, sobre cómo ha sido ese derecho a la protesta, o el ejercicio más bien de la protesta, y luego cómo con la Constitución del 91 se vienen a consagrar una serie de derechos. Ella lo explicaba muy bien, no solo propiamente el de la protesta, sino la protesta en relación con otros derechos, manifestación, huelga, asociación, bueno, demás, que ese es el marco nacional, pero no habría que olvidar, pues obviamente que esto está muy vinculado a un marco internacional al que básicamente pues Colombia se ha adscrito o ha suscrito pues convenios internacionales y pues no solamente por el cumplimiento de los convenios, también por una cuestión pues de protección a ciertos derechos o de ciertas exigencias a los estados, particularmente en relación con la manifestación ciudadana, que como sabemos está muy vinculado, como lo decía la profesora Catalina, con la democracia. Hay un tema con el acuerdo de paz. El acuerdo de paz nos mencionaba la profe Catalina, nos pone como en la senda del diálogo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta también que, pues, que hay voluntades políticas para esa implementación, pero en general, pues, el acuerdo es una oportunidad, ¿cierto? Una oportunidad, no es la solución, así como la Constitución, si me corrige, profe Cata, la Constitución tampoco era la solución, son oportunidades precisamente para esto, para dialogar y conversar y construir. Hay un tema que tocó mucho a los estudiantes y que
por eso, pues, digamos, el ejercicio también se hizo con ellos, y a ellos, pues, va muy dedicado especialmente este programa, que tiene que ver con cómo ha sido la respuesta institucional, en general la respuesta del Estado. La profe nos habla de una sistematicidad en la respuesta represiva por parte de los distintos gobiernos de este país, y a mí me parece, dice, me parece que se puede leer como también entre las líneas, pues, que, de lo que la profesora mencionaba. Hay un tema que tiene que ver con la forma en la que se entiende a ese ciudadano manifestante, protestante, ¿cierto? Y la forma en la que se entiende a ese ciudadano tiene que ver también o redunda en si se entiende que digamos, su manifestación es disruptiva, en qué sentido es disruptiva, y el tratamiento luego que se le dé, ¿cierto? Normalmente decíamos represivo en un sentido muy directo, pero también hay unas formas de represión muy solapadas, ¿cierto? Tipos penales, fiscalía, ¿cierto? Policía por ahí capturada, es decir, hay otras formas de represión menos, digamos, Más agresivas. Más blandas, bandas, exacto, entre sí, comillas. exactamente. Y pues obviamente eso ha redundado en que el ejercicio de la protesta, aunque exista formalmente en Colombia y aunque se ejerza, tiene digamos, una contracara institucional muy poco favorable a ese ejercicio y más bien a la represión. Es poco garantista, claramente es poco Exacto. garantista. Esto nos Sí. lleva a una serie de retos, no solamente institucionales, sino también como sociedad frente al tratamiento de la protesta social. Nos queda un último minuto para hacer la conclusión de nuestro espacio. Bueno, hagamos una cosa, 2 minutos mejor, para dos temas muy rápidos, profesora Catalina y profesora Diana. Eh, este tema de la protesta social no solamente es un tema de la institucionalidad, sino también de la sociedad. Así nos deje el titular y sea parte de otro programa, de otro espacio. Profesora Catalina, rápidamente, titúlenos eso, por favor. Este tema de la protesta social debería ser un debate mucho más amplio entre más actores. Claramente esto tendría que ser un proceso similar al que se produjo en la constituyente del 91, ¿cierto? Y que tendría que vincular a múltiples sectores, al diálogo y a los que han experimentado estas formas de violencia estatal directamente, que creo que han quedado un poco al margen del campesinado durante los últimos meses, pero creo que el campesinado es fundamental para analizar lo que ocurre con la policía y con estas situaciones en los entornos rurales, a pesar de que ya no tengamos un conflicto armado como el que lo tengamos. Creo que este proceso nos ha mostrado en algunas dimensiones del posconflicto y cómo tendríamos realmente que comenzar a pensar más allá, como les decía ahora, de la lógica de la contrainsurgencia es realmente el ejercicio de la ciudadanía con garantías. Así lo pondría. Bueno, y profesora Catalina, una pregunta final con cada uno de nuestros invitados e invitadas. Estamos recogiendo una serie de respuestas, de aportes frente a la Constitución Política de 1991. En su concepto, ¿cuál es el gran valor que tiene esta Constitución? Independiente de que se consideren distintos escenarios que la Constitución debe ser reformada por distintos aspectos, que probablemente sí, hay cuestiones que tienen que ser reformadas. La Constitución del 91 es una Constitución que plantea no solo en sus mecanismos de participación ciudadana, sino en la parte orgánica, ¿cierto? Es una Constitución que tenemos que rescatar. Entonces yo creo que ahora más que nunca tenemos que hacer pedagogía de la Constitución del 91, hay que defender la Constitución del 91 y creo que hay muchas cosas valiosas de la Constitución, como lo decía, no solo sus mecanismos, pero una de las más, digamos, de las mayores proyecciones que hizo esa Constitución fue la inclusión de sectores que no habían sido nombrados hasta ese momento. ¿Cierto? No solo de la inclusión las múltiples formas de hacer política, pero hay formas de hacer política en los grupos, en las comunidades negras, hay formas de hacer política en las comunidades indígenas, hay formas de hacer política y el paro nos lo mostró
desde los chiquitos y las chiquitas en los colegios, desde la primaria, desde el bachillerato. Estamos de cara a una sociedad que claramente está ubicándose de un modo distinto en un sentido político. Entonces creo que la Constitución del 91 es el escenario, fue el escenario para que eso se produjera, independiente de que consideremos que hay grandes frustraciones en nuestro ejercicio como ciudadanos. Creo que la Constitución del 91 ha dejado también grandes legados, y entre ellos la posibilidad de que estemos hablando de esto y de la urgencia verdadera por el reconocimiento de las ciudadanías múltiples y la inclusión y las múltiples propuestas de paz, de formas de educación alternativas, de la protección de la tierra, de los recursos. Entonces creo que ahora más que nunca hay que defenderla y pensar sus reformas en el marco de las garantías que nos provee. Muchísimas gracias, Alex, por el espacio. A Catalina, muy especialmente, las gracias por la participación, y a los estudiantes por sus preguntas. Obviamente, pues también a la audiencia por escucharnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Nuestra, todas y todos por el diálogo. Muchas nuestra gracias. invitada justamente